Capítulo 5. A la mañana siguiente, Tom despertó a Harry sonriendo como de costumbre, con su boca desdentada, y llevándole una taza de té. Harry se vistió y trataba de convencer a Hedwig de que volviera a la jaula cuando Ron abrió de golpe la puerta y entró enfadado poniéndose la camisa. Cuanto antes subamos al tren, mejor, dijo. Por lo menos en Hogwarts puedo alejarme de Percy. Ahora me acusa de haber manchado de té su foto de Penelope Clearwater. Ron hizo una mueca. Ya sabes, su novia. Ha ocultado la cara bajo el marco porque su nariz ha quedado manchada. Tengo algo que contarte, comenzó Harry, pero lo interrumpieron Fred y George, que se asomaron a la habitación para felicitar a Ron por haber vuelto a enfadar a Percy. Bajaron a desayunar y encontraron al señor Weasley que leía la primera página de El Profeta con el entrecejo fruncido, y a la señora Weasley que hablaba a Ginny y a Hermione de un filtro amoroso que había hecho de joven. Las tres se reían con risa floja. ¿Qué me ibas a contar? Preguntó Ron a Harry cuando se sentaron. Más tarde, murmuró Harry, al mismo tiempo que Percy irrumpía en el comedor. Con el ajetreo de la partida, Harry no tuvo tiempo de hablar con Ron y con Hermione. Todos estaban muy ocupados bajando los baúles por la estrecha escalera del caldero chorreante y apilándolos en la puerta, con Hedwig y Hermes, el auxilio de Percy, coronando la pila de equipaje. Dentro de su jaula, al lado de los baúles, había un pequeño cesto de mimbre que bufaba ruidosamente. Basta, Crookshanks, susurró Hermione, a través del mimbre. Te dejaré salir en el tren. No lo harás, dijo Ron terminantemente. ¿Y la pobre de Scabbers? Se señaló el bolsillo del pecho, donde un bulto revelaba que Scabbers estaba allí acurrucada. El señor Weasley, que había guardado fuera a los automóviles del ministerio, se asomó al interior. Aquí están, anunció. Vamos, Harry. El señor Weasley condujo a Harry a través del corto trecho de acera hasta el primero de los dos autos antiguos de color verde oscuro. Los dos conducimos por brujos de mirada furtiva, con un uniforme de terciopelo verde esmeralda. Sube, Harry, dijo el señor Weasley, mirando a ambos lados de la calle abarrotada de gente. Harry subió a la parte trasera del automóvil, y enseguida se reunieron con él Hermione y Ron. Y para disgusto de Ron, también Percy. El viaje hasta King's Cross fue muy tranquilo, comparado con el que Harry había hecho en el autobús noctámbulo. Los automóviles del Ministerio de Magia parecían bastante normales, aunque Harry vio que podían deslizarse por huecos por los que no habría pasado el auto nuevo de la empresa de tío Vernon. Llegaron a King's Cross con 20 minutos de adelanto. Los conductores del ministerio les consiguieron carritos, descargaron los baúles, saludaron al señor Weasley y se alejaron poniéndose sin que se supiera cómo. Los primeros en la cola de vehículos que esperaban parados en el semáforo. El señor Weasley se mantuvo muy pegado a Harry durante todo el camino por la estación. Bien, pues, propuso mirándolos a todos. Como somos muchos, vamos a entrar de dos en dos. Yo pasaré primero con Harry. El señor Weasley fue hacia la barrera que había entre el andén 9 y 10, empujando el carrito de Harry y, según parecía, muy interesado por el Intercity 125 que acababa de entrar por la vía 9. Dirigiéndole a Harry una elocuente mirada, se apoyó contra la barrera como sin querer. Harry lo imitó. Un instante después cayeron de lado a través del metal sólido y se encontraron en el andén 9 y 3/4. Levantaron la mirada y vieron el expreso de Hogwarts, una locomotora de vapor de color escarlata, que echaba humo sobre un andén repleto de magos y brujas, que acompañaban el tren a sus hijos. De repente, detrás de Harry aparecieron Percy y Ginny. Jadeaban y parecían que habían atravesado la barrera corriendo. Ahí está Penélope, dijo Percy alisándose el pelo y sonriéndose. Ginny miró a Harry, y ambos se dieron vuelta para ocultar la risa en el momento en que Percy se acercaba sacando pecho, para que ella no pudiera dejar de notar la insignia reluciente, a una chica de pelo largo y rizado. Después de que Hermione y el resto de los Weasley se reunieran con ellos, Harry y el señor Weasley se abrieron paso hasta el final del tren, pasaron ante compartimientos repletos de gente, y llegaron finalmente a un vagón que estaba casi vacío. Subieron los baúles, pusieron a Hedwig y a Crookshanks en la rejilla portaequipajes, y volvieron a salir para la despedida.
La señora Weasley besó a todos sus hijos, luego a Hermione y por último a Harry. Este se sintió avergonzado, pero muy agradecido, cuando ella le dio un abrazo de más. Cuídate, Harry, ¿lo harás? Dijo separándose de él con los ojos especialmente brillantes. Luego abrió su enorme bolso y dijo: He preparado sándwiches para todos. Aquí los tienen, Ron. No, no son de conserva de buey, Fred. ¿Dónde está Fred? Ah, estás ahí, cariño. Harry le dijo en voz baja al señor Weasley: Ven un momento. Señaló una columna con la cabeza y Harry lo siguió hasta ella. Se pusieron detrás, dejando a los otros con la señora Weasley. Tengo que decirte unas cosas antes de que te vayas, dijo el señor Weasley con voz tensa. No es necesario, señor Weasley, ya lo sé. ¿Qué lo sabes? ¿Cómo has podido saberlo? Yo los oí anoche a usted y a su mujer. No puedo evitarlo, lo siento. No quería que te enteraras de esa forma, dijo el señor Weasley, nervioso. No, ha sido la mejor manera. Así me he podido enterar y usted no ha faltado a la palabra que le dio a Fudge. Harry, debes de estar muy asustado. No lo estoy, contestó Harry con sinceridad. De verdad, añadió porque el señor Weasley lo miraba incrédulo. No trato de parecer un héroe, pero si Sirius Black no puede ser peor que Lord Voldemort, ¿verdad? El señor Weasley se estremeció al oír aquel nombre, pero no comentó nada. Harry sabía que eras, bueno, más fuerte, y tenías más carácter de lo que Fudge cree. Me alegra que no tengas miedo, pero... Arthur, gritó la señora Weasley, que ya hacía subir a los demás al tren. Arthur, ¿qué haces? Está a punto de irse. Ya vamos, Molly, dijo el señor Weasley, pero volvió a mirar a Harry, y siguió hablando más bajo y más deprisa. Escucha, quiero que me des tu palabra. ¿De que seré un buen chico y me quedaré en el castillo? Preguntó Harry con tristeza. No exactamente, respondió el señor Weasley, más serio que nunca. Harry, prométeme que no irás en busca de Black. Harry lo miró fijamente. ¿Qué? Se oyó un potente silbido y pasaron unos guardias cerrando todas las puertas del tren. Prométeme, Harry, dijo el señor Weasley hablando aún más deprisa, que ocurra lo que ocurra. ¿Por qué iba a ir yo detrás de alguien que quiere matarme? Preguntó Harry sin comprender. Prométeme que oigas lo que oigas. Arthur, deprisa, gritó la señora Weasley. Salía a vapor del tren. Este había comenzado a moverse. Harry corrió hacia la puerta del vagón, y Ron la abrió y se echó atrás para dejarle paso. Se asomaron por la ventanilla y dijeron adiós con la mano a los padres de los Weasley, hasta que el tren dobló una curva y se perdió de vista. Tengo que hablarles a solas, dijo entre dientes a Ron y Hermione en cuanto el tren cogió velocidad. Vete, Ginny, dijo Ron. Qué agradable eres, respondió Ginny de mal humor, y se fue muy ofendida. Harry, Ron y Hermione recorrieron el pasillo en busca de un compartimento vacío, pero todos estaban llenos, salvo uno que se encontraba justo al final. En este solo había un ocupante, un hombre que estaba sentado al lado de la ventana y profundamente dormido. Harry, Ron y Hermione se detuvieron ante la puerta. El expreso de Hogwarts estaba reservado para estudiantes y nunca habían visto un adulto en él, salvo la bruja que llevaba el carrito de la comida. El extraño llevaba una túnica de mago muy raída y remendada. Parecía enfermo y exhausto. Aunque joven, su pelo castaño claro estaba vetado de gris. ¿Quién será? Susurró Ron en el momento en que se sentaba y cerraba la puerta, eligiendo los asientos más alejados de la ventana. Es el profesor R.J. Lupin, susurró Hermione de inmediato. ¿Cómo lo sabes? Lo dice en su maleta, respondió Hermione señalando el portaequipajes que había encima del hombre dormido, donde había una maleta pequeña y vieja atada con una gran cantidad de nudos. El nombre Profesor R.J. Lupin aparecía en una de las esquinas en letras medio desprendidas. Me pregunto qué enseñará, dijo Ron frunciendo el entrecejo y mirando el pálido perfil del profesor Lupin. Está claro, susurró Hermione. Solo hay una vacante, ¿no es así? Defensa contra las artes oscuras. Harry, Ron y Hermione ya habían tenido 2 profesores de defensa contra las artes oscuras, que había durado solo un año cada uno. Se decía que el puesto estaba maldito. Bueno, espero que no sea como los anteriores, dijo Ron no muy convencido. No parece capaz de sobrevivir a un maleficio hecho como Dios manda. Pero bueno, ¿qué nos ibas a contar? Harry explicó la conversación entre los padres de Ron, las advertencias que el señor Weasley acababa de hacerle. Cuando terminó,
Ron parecía atónito, y Hermione se tapaba la boca con las manos. Las apartó para decir: ¿Sirius Black ha escapado para ir por ti? Ah, Harry, tendrás que tener mucho cuidado. No vayas en busca de problemas. Yo no busco problemas, respondió Harry molesto. Los problemas normalmente me encuentran a mí. Harry tendrá que ser tonto para ir detrás de un loco que quiere matarlo, exclamó Ron temblando. Se tomaban la noticia peor de lo que Harry había esperado. Tanto Ron como Hermione parecían tenerle a Black más miedo que él. Nadie sabe cómo se ha escapado de Azkaban, dijo Ron incómodo. Es el primero que lo consigue, y estaba en régimen de alta seguridad. Pero lo atraparán, ¿cierto? Dijo Hermione convencida. Al fin y al cabo también lo buscan los muggles. ¿Qué es ese ruido? Preguntó de repente Ron. De algún lugar llegaba un leve silbido. Miraron por el compartimiento. Viene de tu baúl, Harry, dijo Ron poniéndose en pie y alcanzando el portaequipajes. Un momento después había sacado el chivatoscopio de bolsillo de entre la túnica de Harry. Daba vueltas muy deprisa sobre la palma de la mano de Ron, brillando de forma muy intensa. ¿Esto es un chivatoscopio? Preguntó Hermione con interés, levantándolo para verlo mejor. Sí, pero claro, es de los más baratos, dijo Ron. Se puso como loco cuando latea la pata de Errol para enviárselo a Harry. ¿No hacías nada malo en ese momento? Preguntó Hermione con perspicacia. No, bueno, no debía utilizar a Errol. Ya sabes que no está preparado para viajes largos. Pero ¿de qué otra manera hubiera podido hacerle llegar a Harry el regalo? Vuelve a meterlo en el baúl. Le aconsejó Harry, porque su silbido le perforaba los oídos, o lo despertará. Señaló al profesor Lupin con la cabeza. Ron metió el chivatoscopio en una medida especialmente horrorosa de tío Vernon, que ahogó el silbido y luego cerró el baúl. Podrías llevarlo a que lo revisen en Hogsmeade, dijo Ron volviendo a sentarse. Fred y George me han dicho que en Devery Bench, una tienda de instrumentos mágicos, venden cosas de ese tipo. ¿Sabes más cosas de Hogsmeade? Dijo Hermione con entusiasmo. He leído que es la única población enteramente no muggle de Gran Bretaña. Sí, eso creo, respondió Ron de modo brusco. Pero no es por eso por lo que quiero ir. Solo quiero entrar a Honeydukes. ¿Qué es eso? Preguntó Hermione. Es una tienda de golosinas, respondió Ron, poniendo cara de felicidad, donde tienen de todo. Diablitos de pimienta que te hacen echar humo por la boca, y grandes bolas de chocolate rellenas de mousse de fresa, y cremas de cornuls y plumas de azúcar que pueden chupar en clase para que parezca que estás pensando lo que vas a escribir a continuación. Pero Hogsmeade es un lugar muy interesante, presionó Hermione con impaciencia. En lugares históricos de la brujería, se dice que la taberna fue el centro en que se gestó la revuelta de los duendes de 1612, y la Casa de los Gritos se considera el edificio más embrujado de Gran Bretaña. Y enormes bolas de helado que te levantan unos centímetros del suelo mientras le das lengüetazos. Continuó Ron, que no oía nada de lo que decía Hermione. Hermione se dio la vuelta hacia Harry. ¿No será estupendo salir del colegio para explorar Hogsmeade? Supongo que sí, respondió Harry apesumbrado. Ya me lo contarán cuando lo hayan descubierto. ¿Qué quieres decir? Preguntó Ron. Yo no puedo ir. Los Dursley no firmaron la autorización y Fudge tampoco quiso hacerlo. Ron se quedó horrorizado. Que no puedes venir, pero hay que buscar la forma. McGonagall o algún otro te dará permiso. Harry se rió con sarcasmo. La profesora McGonagall, jefa de la casa de Gryffindor, es muy estricta. Podemos preguntar a Fred y a George. Ellos conocen todos los pasadizos secretos para salir del castillo. Ron, le interrumpió Hermione. Creo que Harry no debería andar saliendo del colegio a escondidas, estando suelto Black. Sí, supongo que eso es lo que diría McGonagall cuando le pide el permiso, observó Harry. Pero si nosotros estamos con él, Black no se atreverá a... No digas tonterías, Ron, interrumpió Hermione. Black ha matado a un montón de gente en mitad de la calle concurrida. ¿Crees que realmente que va a dejar de atacar a Harry porque estemos con él? Mientras hablaba, Hermione enredaba las manos en la correa de la cesta en la que iba Crookshanks. No dejes suelta esa cosa, exclamó Ron. Pero ya era demasiado tarde. Crookshanks saltó con ligereza de la cesta, se desperezó, bostezó y se subió de un brinco a las rodillas de Ron. El bulto del bolsillo de Ron estaba temblando, y él se quitó el gato de encima, dándole un empujón irritado. Apártate de aquí.
No, Ron, exclamó Hermione con enfado. Ron estaba a punto de responder cuando el profesor Lupin se movió. Lo miraron con aprensión, pero él se limitó a volver la cabeza hacia el otro lado con la boca todavía ligeramente abierta y siguió durmiendo. El expreso de Hogwarts seguía hacia el norte, sin detenerse, y el paisaje que se veía por las ventanas se fue volviendo más agreste y oscuro, mientras aumentaban las nubes. A través de la puerta del compartimento se veía pasar gente hacia uno y otro lado. Cruikshank se había instalado en un asiento vacío, con su cara aplastada vuelta hacia Ron, y tenía los ojos amarillentos fijos en su bolsillo superior. A la 1 en punto llegó la bruja regordeta que llevaba el carrito de comida. ¿Crees que deberíamos despertarlo?, preguntó Ron incómodo, señalando al profesor Lupin con la cabeza. Por su aspecto, creo que le vendría bien comer algo. Hermione se aproximó cautelosamente al profesor Lupin. Profesor, dijo. Disculpe, profesor. El dormido ni se inmutó. No te preocupes, querida, dijo la bruja, entregándole a Harry unos pasteles con forma de caldero. Si se despierta con hambre, estará en la parte delantera con el maquinista. Está dormido, ¿verdad?, dijo Ron en voz baja cuando la bruja cerró la puerta del compartimiento. Quiero decir que no está muerto, ¿claro? No, no, respira, susurró Hermione cogiendo el pastel con forma de caldero que alargaba a Harry. Tal vez no fuera un ameno compañero de viaje, pero la presencia del profesor Lupin en el compartimento tenía su lado bueno. A media tarde, cuando empezó a llover y la lluvia emborronaba las colinas, volvieron a oír a alguien por el pasillo, y las 3 personas a las que tenía menos aprecio aparecieron en la puerta. Draco Malfoy y sus 2 amigotes, Vincent Crabbe y Gregory Goyle. Draco Malfoy y Harry se habían convertido en enemigos desde que se conocieron en su primer viaje en tren a Hogwarts. Malfoy, que tenía una cara pálida y puntiaguda y como de asco, pertenecía a la cara de Slytherin. Era buscador en el equipo de Quidditch de Slytherin, el mismo puesto que tenía Harry en el de Gryffindor. Crabbe y Goyle parecían no tener otro objetivo en la vida que hacer lo que quisiera Malfoy. Los dos eran corpulentos y musculosos. Crabbe era el más grueso. Goyle llevaba el pelo corto y erizado. Tenía brazos de gorila. Bueno, miren, ¿quiénes están ahí?, dijo Malfoy con su habitual manera de hablar, arrastrando las palabras. Abrió la puerta del compartimiento. El loco y la rata. Crabbe y Goyle se rieron como bobos. He oído que tu padre por fin ha tocado oro este verano, dijo Malfoy. ¿No se habrá muerto tu madre del susto? Ron se levantó tan rápido que tiró al suelo el cesto de Cruikshanks. El profesor Lupin roncó. ¿Quién es ese?, preguntó Malfoy, dando un paso atrás en cuanto se percató de la presencia de Lupin. Un nuevo profesor, contestó Harry, que se había levantado también por si tenía que sujetar a Ron. ¿Qué decías, Malfoy? Malfoy entornó sus ojos claros. No era tan idiota como para pelearse delante de un profesor. Vámonos, murmuró Crabbe y a Goyle con rabia, y desaparecieron. Harry y Ron volvieron a sentarse. Ron se frotaba los nudillos. No pienso aguantarle nada a Malfoy este año, dijo enfadado. Lo digo en serio. Si hace otro comentario como este sobre mi familia, le cogeré la cabeza y... Ron hizo un gesto violento. Cuidado, Ron, susurró Hermione señalando al profesor Lupin. Cuidado. Pero el profesor Lupin continuaba profundamente dormido. La lluvia arreciaba a medida que el tren avanzaba hacia el norte. Las ventanillas era ahora de un gris brillante que se oscurecía poco a poco hasta que encendieron las luces que había a lo largo del pasillo y en el techo de los compartimentos. El tren traqueteaba, la lluvia golpeaba contra las ventanas, el viento rugía, pero el profesor Lupin seguía dormido. Debemos estar llegando, dijo Ron inclinándose hacia adelante para mirar a través del reflejo del profesor Lupin, por la ventanilla, ahora completamente negra. Acababa de decirlo cuando el tren empezó a reducir la velocidad. Estupendo, dijo Ron, levantándose y yendo con cuidado hacia el otro lado del profesor Lupin, para ver algo fuera del tren. Me muero de hambre. Tengo unas ganas de que empiece el banquete. No podemos haber llegado aún, dijo Hermione mirando el reloj. Entonces, ¿por qué nos detenemos? El tren iba cada vez más despacio. A medida que el ruido de los pisotones se amortiguaba, el viento y la lluvia sonaban con más fuerza contra los cristales. Harry, que era el que estaba más cerca de la puerta, se levantó para mirar por el pasillo.
Por todo el vagón se asomaban cabezas curiosas. El tren se paró con una sacudida y distintos golpes testimoniaron que algunos baúles se habían caído de los portaequipajes. A continuación, sin previo aviso, se apagaron todas las luces y quedaron sumidos en una oscuridad total. ¿Qué sucede? Dijo detrás de Harry la voz de Ron. ¡Ay! Gritó Hermione. Me pisaste, Ron. Harry volvió a tientas a su asiento. ¿Habremos tenido una avería? No sé. Se oyó el sonido que produce la mano frotando un cristal mojado, y Harry vio la silueta negra y borrosa de Ron, que limpiaba el cristal y miraba fuera. Algo pasa ahí fuera, dijo Ron. Creo que está subiendo gente. La puerta del compartimiento se abrió de repente, y alguien cayó sobre las piernas de Harry haciendo daño. Perdona, ¿tienes alguna idea de lo que pasa? Ay, lo siento. Hola, Neville, dijo Harry, tanteando en la oscuridad y tirando hacia arriba de la capa de Neville. Harry, ¿eres tú? ¿Qué sucede? No tengo ni idea, siéntate. Se oyó un bufido y un chillido de dolor. Neville se había sentado sobre Crookshanks. Voy a ir a preguntarle al maquinista qué sucede. Harry notó que pasaba por su lado, oyó abrirse de nuevo la puerta, y después un golpe y dos fuertes chillidos de dolor. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Ginny? ¿Hermione? ¿Qué haces? Buscaba a Ron. Entra y siéntate. Aquí no, dijo Harry apresuradamente. Estoy yo. ¡Ay! Exclamó Neville. Silencio, dijo de repente una voz ronca. Por fin, había despertado el profesor Lupin. Harry oyó que algo se movía en su rincón. Nadie dijo nada. Se oyó un chisporroteo y una luz parpadeante iluminó el compartimiento. El profesor Lupin parecía tener en la mano un puñado de llamas que iluminaban la cansada cara gris, pero sus ojos se mostraban cautelosos. No se muevan, dijo con la misma voz ronca y se puso de pie. Despacio con el puñado de llamas enfrente de él, la puerta se abrió lentamente antes de que Lupin pudiera alcanzarla. De pie, en el umbral, iluminado por las llamas que tenía Lupin en la mano, había una figura cubierta con capa y que llegaba hasta el techo. Tenía la cara completamente oculta por una capucha. Harry miró hacia abajo y lo que vio lo hizo contraer el estómago. De la capa surgió una mano gris, viscosa y con pústulas, como algo que estuviera muerto y se hubiera corrompido bajo el agua. Solo estuvo a la vista una fracción de segundos, como si el ser que se ocultaba bajo la capa hubiera notado la mirada de Harry. La mano se metió entre los pliegues de tela negra, y entonces aspiró larga, lenta, ruidosamente, como si quisiera succionar algo más que el aire. Un frío intenso se extendió por encima de todos. Harry fue consciente del aire que retenía en el pecho. El frío penetró más allá de su piel, le penetró en el pecho, en el corazón. Los ojos de Harry se quedaron en blanco. No podía ver nada. Se ahogaba de frío. Oyó correr agua. Algo lo arrastraba hacia abajo, y el rugido del agua se hacía más fuerte. Y entonces, a lo lejos oyó unos aterrorizados gritos de súplica. Quería ayudar a quien fuera. Intentó mover los brazos, pero no pudo. Una niebla espesa y blanca lo rodeaba y también estaba dentro de él. Harry, Harry, ¿estás bien? Alguien le daba palmadas en la cara. ¿Qué? Harry abrió los ojos. Sobre él había algunas luces y el suelo temblaba. El expreso de Hogwarts se ponía en marcha, y la luz había vuelto. Por lo visto, había resbalado del asiento y caído al suelo. Ron y Hermione estaban arrodillados a su lado, y por encima de ellos vio a Neville y al profesor Lupin mirándolo. Harry sentía ganas de vomitar. Al levantar la mano para subirse las gafas, notó la cara cubierta por un sudor frío. Ron y Hermione lo ayudaron a levantarse y a sentarse en el asiento. ¿Te encuentras bien? Preguntó Ron asustado. Sí, dijo Harry mirando rápidamente hacia la puerta. El ser encapuchado había desaparecido. ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde está ese ser? ¿Quién gritaba? No gritaba nadie, respondió Ron, aún más asustado. Harry examinó el compartimiento iluminado. Ginny y Neville lo miraron muy pálidos. Pero he oído gritos. Todos se sobresaltaron al oír un chasquido. El profesor Lupin partía en trozos una tableta de chocolate. Toma, le dijo a Harry, entregándole un trozo especialmente grande. Cómetelo, te ayudará. Harry cogió el chocolate, pero no se lo comió. ¿Qué era ese ser? Le preguntó a Lupin. Un dementor, respondió Lupin repartiendo el chocolate entre los demás. Era uno de los dementores de Azkaban.
Todos lo miraron. El profesor Lupin arrugó el envoltorio vacío de la tableta de chocolate y se lo guardó en el bolsillo. Cómanselo, insistió. Les vendrá bien. Discúlpenme, tengo que hablar con el maquinista. Pasó por delante de Harry y desapareció por el pasillo. ¿Seguro que estás bien, Harry?, preguntó Hermione con preocupación, mirando a Harry. No entiendo qué ha sucedido, preguntó Harry sacándose el sudor de la cara. Bueno, ese ser, el dementor, se quedó ahí mirándolos. Es decir, creo que nos miraba porque no puede verle la cara. Y tú... Creía que te estaba dando un ataque o algo así, dijo Ron, que parecía todavía asustado. Te quedaste como rígido, te caíste del asiento y empezaste a agitarte. Y entonces el profesor Lupin pasó por encima de ti. Se dirigió al dementor y sacó su varita, explicó Hermione, y dijo, ninguno de nosotros esconde a Sirius Black bajo la capa. Vete. Pero el dementor no se movió, así que Lupin murmuró algo de la varita, y de la varita salió una cosa plateada hacia el dementor. Y este dio media vuelta y se fue. Ha sido horrible, dijo Neville en voz alta, más de lo normal. ¿Notaron el frío cuando entró? Yo tuve una sensación muy rara, respondió Ron, moviendo los hombros con inquietud, como si no pudiera volver a sentirme contento. Ginny, que estaba encogida en su rincón, parecía sentir casi tan mal como Harry. Sollozó. Hermione se le acercó y le pasó el brazo por detrás de la espalda para reconfortarla. Pero, ¿no se han caído del asiento?, preguntó Harry extrañado. No, respondió Ron volviendo a mirar a Harry con preocupación. Ginny temblaba como loca, aunque Harry no conseguía entender. Estaba débil y tembloroso, como si estuviera recuperando de una mala gripa. También sentía un poco de vergüenza, porque había perdido el control de aquella manera, cuando los otros no lo habían hecho. El profesor Lupin regresó. Se detuvo al entrar, miró alrededor y dijo con una breve sonrisa: No he envenenado el chocolate, ¿saben? Harry le dio un mordisquito, y ante su sorpresa sintió que algo le calentaba el cuerpo, y que el calor se extendía hasta los dedos de las manos y de los pies. Llegaremos a Hogwarts en 10 minutos, dijo el profesor Lupin. ¿Te encuentras bien, Harry? Harry no preguntó cómo se había enterado el profesor Lupin de su nombre. Sí, dijo un poco confuso. No hablaron apenas durante el resto del viaje. Finalmente se detuvieron en la estación de Hogsmeade, y se formó mucho barullo para salir del tren. Los búhos ululaban, los gatos maullaban, y el sapo de Neville croaba debajo de su sombrero. En el pequeño andén hacía un frío que congelaba la lluvia, era una ducha de hielo. Por aquí los de primer año, gritaba una voz familiar. Harry, Ron y Hermione se dieron la vuelta y vieron la silueta gigante de Hagrid, en el otro extremo del andén, indicando por señas a los nuevos estudiantes, que estaban algo asustados, que se adelantaran para iniciar el tradicional recorrido por el lago. ¿Están bien los tres?, gritó Hagrid por encima del barullo. Los saludaron con la mano, pero no pudieron hablarle porque la multitud los empujaba a lo largo del andén. Harry, Ron y Hermione siguieron el resto de los alumnos y salieron a un camino embarrado y desigual, donde aguardaban el resto de los alumnos al menos 100 carruajes, todos tirados, o eso suponía Harry, por caballos invisibles, porque cuando subieron a uno y cerraron la portezuela, se puso en marcha él solo, dando botes. El carruaje olía un poco a moho y a paja. Harry se sentía mejor después de comer el chocolate, pero aún estaba débil. Ron y Hermione lo miraban todo el tiempo de reojo, como si tuviera miedo de que perdiera de nuevo el conocimiento. Mientras el carruaje avanzaba lentamente hacia unas suntuosas verjas de hierro flanqueadas por columnas de piedra, coronadas por estatuillas de cerdos alados, Harry vio a otros dos dementores encapuchados descomunales, que montaban guardia a cada lado. Estuvo a punto de darle otro frío vaído. Se reclinó en el asiento, lleno de bultos, y cerró los ojos hasta que hubiera atravesado la verja. El carruaje cogió velocidad por el largo y empinado camino que llevaba al castillo. Hermione se asomaba por la ventana para ver acercarse las pequeñas torres. Finalmente el carruaje se detuvo y Hermione y Ron se apearon. Al bajar, Harry oyó una voz que arrastraba alegremente las sílabas. ¿Te has desmayado, Potter? ¿Es verdad lo que dice Longbottom? ¿Realmente te desmayaste? Malfoy le dio con el codo a Hermione al pasar por su lado, y salió al paso de Harry, que subía al castillo por la escalinata de piedra. Sus ojos claros y su cara alegre brillaban de malicia.
Lárgate, Malfoy, dijo Ron con las mandíbulas apretadas. ¿Tú también te desmayaste, Weasley? Preguntó Malfoy levantando la voz. ¿También te asustó a ti el viejo dementor, Weasley? ¿Hay algún problema? Preguntó una voz amable. El profesor Lupin acababa de bajarse del carruaje que iba detrás de ellos. Malfoy dirigió una mirada insolente al profesor Lupin y vio los remedios de su ropa y su maleta desvancijada. Con cierto sarcasmo en la voz dijo: «Oh, no, profesor». Entonces dirigió a Crabbe y a Goyle una sonrisita y subieron los tres hacia el castillo. Hermione pinchaba a Ron en la espalda para que se diera prisa, y los tres se unieron a la multitud apiñada en la parte superior, a través de las gigantes puertas del roble, y en el interior del vestíbulo, que estaba iluminado con antorchas y acogía una magnífica escalera de mármol que conducía a los pisos superiores. A la derecha, abierta estaba la puerta que daba al gran comedor. Harry siguió a la multitud, pero apenas vislumbró el techo encantado, que aquella noche estaba negro y nublado. Lo llamó una voz: «Potter, Granger, quiero hablar con ustedes». Harry y Hermione dieron media vuelta, sorprendidos. La profesora McGonagall, que daba clase de transformaciones y era la jefa de la casa de Gryffindor, los llamaba por encima de las cabezas de la multitud. Tenía una expresión severa y un moño en la nuca. Sus penetrantes ojos se enmarcaban en unas gafas cuadradas. Harry se abrió camino hasta ella con cierta dificultad, y un poco de miedo. Había algo en la profesora McGonagall, que solía hacer que Harry sintiera que había hecho algo malo. «No tienen que poner esa cara de asustados. Solo quiero hablar con ustedes en mi oficina», les dijo. «Ve con los demás, Weasley». Ron se les quedó mirando mientras la profesora McGonagall se alejaba con Harry y Hermione de la bulliciosa multitud. La acompañaron a través del vestíbulo, subieron la escalera de mármol y recorrieron un pasillo. Ya en la oficina, una pequeña habitación que tenía una chimenea en la que ardía un fuego abundante y acogedor, hizo una señal a Harry y a Hermione para que se sentaran. También ella se sentó detrás del escritorio y dijo de pronto: «El profesor Lupin ha enviado un búho comunicando que te sentiste indispuesto en el tren, Potter». Antes de que Harry pudiera responder, se oyó llamar suavemente a la puerta, y la señora Pomfrey, la enfermera, entró con paso raudo. Harry se sonrojó. Ya resultaba bastante embarazoso haberse desmayado, o lo que le hubiera pasado, para que encima armaran aquel lío. «Estoy bien», dijo. «No necesito nada». «Ah, eres tú», dijo la señora Pomfrey sin escuchar lo que decía e inclinándose para mirarlo de cerca. «Supongo que has estado otra vez metiéndote en algo peligroso». «Ha sido un dementor, Poppy», dijo la profesora McGonagall. Cambiaron una mirada sombría y la señora Pomfrey chascó la lengua con reprobación. «¿Poner dementores en un colegio?», murmuró echando para atrás la silla de Harry y apoyando una mano en su frente. «No será el primero que se desmaya, si está empapado en sudor. Son seres terribles, y el efecto que tienen en la gente, que ya de por sí es delicada». «Yo no soy delicado», repuso Harry ofendido. «Por supuesto que no», admitió distraídamente la señora Pomfrey tomándole el pulso. «¿Qué le prescribe?», preguntó resueltamente la profesora McGonagall. «Guardar cama. Debería pasar esta noche en la enfermería». «Estoy bien», repuso Harry poniéndose en pie de un brinco. Lo atormentaba pensar en qué diría Malfoy si lo enviaran por aquello a la enfermería. «Bueno, al menos tendrá que comer chocolate», dijo la señora Pomfrey, que intentaba examinar los ojos de Harry. «Ya he comido un poco. El profesor Lupin me lo dio. Nos dio a todos». «Sí», dijo con aprobación la señora Pomfrey. «Así que por fin tenemos un profesor de defensa contra las artes obscuras que conoce los remedios». «¿Estás seguro de que te sientes bien, Potter?», preguntó la profesora McGonagall. «Sí», dijo Harry. «Muy bien. Haz el favor de esperar fuera mientras hablo un momento con la señorita Granger sobre su horario. Luego podremos bajar al banquete todos juntos». Harry salió al corredor con la señora Pomfrey, que se fue hacia la enfermería murmurando algo para sí. Harry solo tuvo que esperar unos minutos. A continuación salió Hermione, radiante de felicidad, seguida por la profesora McGonagall. Los tres bajaron la escalera de mármol hacia el gran comedor. Estaba lleno de sombreros puntiagudos negros. Los 4 mesas largas estaban llenas de estudiantes. Sus caras brillaban a la luz de las miles de velas. El profesor Flitwick, que era un brujo bajito y con el pelo blanco, salió con un viejo sombrero y un taburete de 3 patas. «Nos hemos perdido la ceremonia de selección», dijo Hermione en voz baja. Los nuevos alumnos de Hogwarts obtenían casas por medio del sombrero seleccionador,
que iba gritando el nombre de las casas más adecuadas para cada uno: Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff y Slytherin. La profesora McGonagall se dirigió con paso firme a su asiento en la mesa de los profesores, y Harry y Hermione se encaminaron en sentido contrario hacia la mesa de Gryffindor, tan silenciosamente como les fue posible. La gente volvía la mirada hacia ellos cuando pasaban por la parte trasera del gran comedor, y algunos señalaban a Harry. Había corrido tan rápido la noticia de su desmayo delante del Dementor. Él y Hermione se sentaron a ambos lados de Ron, que les había guardado los asientos. ¿De qué se trataba?, le preguntó a Harry. Comenzó a explicarle en un susurro, pero entonces el director se puso en pie para hablar y Harry se calló. El profesor Dumbledore, aunque viejo, siempre daba la impresión de tener mucha energía. Su pelo plateado y su barba tenían más de medio metro de longitud. Llevaba gafas de media luna y tenía una nariz extremadamente curva. Solían referirse a él como el mayor mago de la época, pero no era por eso por lo que Harry le tenía tanto respeto. No se podía menos de confiar en Albus Dumbledore, y cuando Harry lo vio sonreír con franqueza a todos los estudiantes, se sintió tranquilo por primera vez desde que el Dementor había entrado en el compartimiento del tren. Bienvenidos, dijo Dumbledore, con la luz de la vela reflejándose en su barba. Bienvenidos a un nuevo curso en Hogwarts. Tengo algunas cosas que decirles a todos, y como una es muy seria, la explicaré antes de que nuestro excelente banquete los deje aturdidos. Dumbledore se aclaró la garganta y continuó. Como todos saben, después del registro que ha tenido lugar en el expreso de Hogwarts, tenemos actualmente en nuestro colegio algunos dementores de Azkaban, que están aquí por asuntos relacionados con el Ministerio de Magia. Se hizo una pausa, y Harry recordó lo que el señor Weasley había dicho sobre que a Dumbledore no le agradaba que los dementores custodiaran el colegio. Están apostados en las entradas a los terrenos del colegio, continuó Dumbledore, y tengo que dejar muy claro que mientras estén aquí, nadie saldrá del colegio sin permiso. A los dementores no se les puede engañar con trucos o disfraces, ni siquiera con capas invisibles, añadió como quien no quiere la cosa. Y Harry y Ron se miraron. No está en la naturaleza de un dementor comprender ruegos o excusas. Por lo tanto, les advierto a todos y cada uno de ustedes que no deben darles ningún motivo para que les hagan daño. Confío en que los prefectos y los nuevos delegados se aseguren de que ningún alumno intente burlarse de los dementores. Percy, que se sentaba a unos asientos de distancia de Harry, volvió a sacar el pecho y miró a su alrededor orgullosamente. Dumbledore hizo otra pausa. Recorrió la sala con una mirada muy seria, y nadie movió un dedo ni dijo nada. Por hablar de algo más alegre, continuó. Este año estoy encantado de dar la bienvenida a nuestro colegio a dos nuevos profesores. En primer lugar, el profesor Lupin, que amablemente ha accedido a enseñar defensa contra las artes obscuras. Hubo algún aplauso aislado y carente de entusiasmo. Solo los que habían estado con él en el tren aplaudieron con ganas, Harry entre ellos. El profesor Lupin se veía desaliñado, en medio de los demás profesores que iban vestidos con sus mejores túnicas. Mira, Snape, le susurró Ron a Harry en el oído. El profesor Snape, el especialista en pociones, miraba al profesor Lupin desde el otro lado de la mesa de los profesores. Era sabido que Snape anhelaba aquel puesto, pero incluso a Harry, que aborrecía a Snape, le acostumbraba la expresión que tenía en aquel momento, crispando su rostro delgado y certilino. Era más que enfado, era odio. Harry conocía muy bien aquella expresión, era la que Snape adoptaba cada vez que lo veía a él. En cuanto al otro nombramiento, prosiguió Dumbledore, cuando se apagó el tibio aplauso por el profesor Lupin, siento decirles que el profesor Kettleburn, nuestro profesor de cuidado de criaturas mágicas, se retiró al final del pasado año escolar para poder aprovechar en la intimidad los miembros que le quedaban. Sin embargo, estoy encantado de anunciar que su lugar lo ocupará nada menos que Rubius Hagrid, que ha accedido a compaginar estas clases con sus obligaciones de guardabosques. Harry, Ron y Hermione se miraron atónitos. Luego se unieron al aplauso que fue especialmente caluroso en la mesa de Gryffindor. Harry se inclinó para ver a Hagrid, que estaba rojo como un tomate, y se miraba las enormes manos con la amplia sonrisa oculta por la barba negra. Tendríamos que haberlo adivinado, dijo Ron dando un puñetazo en la mesa. ¿Qué otro habría sido capaz de mandarnos que compráramos un libro que muerde? Harry, Ron y Hermione fueron los últimos en dejar de aplaudir, y cuando el profesor Dumbledore volvió a hablar, pudieron ver que Hagrid se secaba los ojos con el mantel. Bien, creo que ya he dicho todo lo importante, dijo Dumbledore,
Que comience el banquete. Las bandejas doradas y las copas que tenían delante se llenaron de pronto de comida y bebida. Harry, que de repente se dio cuenta de que tenía un hambre atroz, se sirvió de todo lo que estaba a su alcance y empezó a comer. Fue un banquete delicioso. El gran comedor se llenó de conversaciones, de risas y del tintineo de los cuchillos y tenedores. Harry, Ron y Hermione, sin embargo, tenían ganas de que terminara para hablar con Hagrid. Sabían cuánto significaba para él ser profesor. Hagrid no era un mago totalmente cualificado. Había sido expulsado de Hogwarts en tercer año, por un delito que no había cometido. Fueron Harry, Ron y Hermione quienes, durante el año anterior, limpiaron su nombre. Finalmente, cuando los últimos bocados de torta de calabaza desaparecieron de las bandejas doradas, Dumbledore anunció que era hora de que todos se fueran a dormir, y ellos vieron llegando su momento. «Felicitaciones, Hagrid», gritó Hermione muy alegre cuando llegaron a la mesa de profesores. «Todo ha sido gracias a ustedes tres», dijo Hagrid mientras los miraba, secando su cara brillante en la servilleta. «No puedo creerlo. Un gran tipo, Dumbledore. Vino derecho a mi cabaña después de que el profesor Kettleburn dijera que ya no podía más. Es lo que siempre había querido». Embargado por la emoción, ocultó la cara en la servilleta y la profesora McGonagall lo hizo reírse. Harry, Ron y Hermione se reunieron con los demás estudiantes de la casa de Gryffindor que subían en tropel a la escalera de mármol, y ya muy cansados, siguieron por más corredores y subieron más escaleras hasta que llegaron a la entrada secreta de la torre de Gryffindor. Los interrogó un retrato grande de la señora gorda, vestida de rosa. Contraseña. Déjame pasar, gritaba Percy desde detrás de la multitud. La última contraseña es Fortuna Mayor. Oh no, dijo con tristeza Neville. Siempre tenía problemas para recordar la contraseña. Después de cruzar el retrato y recorrer la sala común, chicos y chicas se separaron hacia las respectivas escaleras. Harry subió la escalera de caracol sin otro pensamiento de alegría que estar otra vez en Hogwarts. Llegaron al conciso dormitorio de forma circular, con sus 5 camas con dosel, y Harry, mirando a su alrededor, sintió que por fin estaba en casa. Capítulo 6. Cuando Harry, Ron y Hermione entraron en el gran comedor para desayunar, al día siguiente, lo primero que vieron fue a Draco Malfoy, que entretenía a un grupo de gente de Slytherin con una historia muy divertida. Al pasar por su lado, Malfoy hizo una parodia de desmayo coreado por una carcajada general. «No le hagas caso», le dijo Hermione, que iba detrás de Harry. «Tú ni el menor caso. No merece la pena». Potter», gritó Pansy Parkinson, una chica de Slytherin que tenía la cara como un perro pug. «Potter, que vienen los dementores, Potter. Harry se dejó caer sobre un asiento de la mesa de Gryffindor, junto a George Weasley. «Los nuevos horarios de tercero», anunció George pasándolos. «¿Qué te ocurre, Harry?» «Malfoy», contestó Ron, sentándose al otro lado de George y echando una mirada desafiante a la mesa de Slytherin. George alzó la vista y vio que en aquel momento Malfoy volvía a repetir su pantomima. «Ese imbécil», dijo sin alterarse. «No estaba tan gallito ayer por la noche, cuando los dementores se acercaron a la parte del tren en que estábamos. Vino corriendo a nuestro compartimiento, ¿verdad, Fred?» «Casi se orina encima», dijo Fred, mirando con desprecio a Malfoy. «Yo también estaba muy contento», reconoció George. «Son horribles esos dementores». «Si le hiela a uno la sangre, ¿verdad?», dijo Fred. «Pero no se desmayaron, ¿no?», dijo Harry en voz baja. «No le des más vuelta, Harry», dijo George. «Mi padre tuvo que ir una vez a Azkaban, ¿verdad, Ron? Y dijo que era el lugar más horrible en el que había estado». Regresó débil y tembloroso. «Los dementores absorben la alegría del lugar donde están. La mayoría de los presos se vuelven locos allí. De cualquier modo, veremos lo contento que se pone Malfoy después del primer partido de Quidditch», dijo Fred. «Gryffindor contra Slytherin. Primer partido de la temporada, ¿se acuerdan?». La única ocasión en que Harry y Malfoy se habían enfrentado en un partido de Quidditch, Malfoy había llevado las de perder. Un poco más contento, Harry se sirvió salchichas y tomate frito. Hermione se aprendía su nuevo horario. «Bien, hoy comenzamos asignaturas nuevas», dijo alegremente. «Hermione», dijo Ron frunciendo el entrecejo y mirando detrás de ella. «Se ha confundido con tu horario. Mira, te han apuntado para unas 10 asignaturas al día. No hay tiempo suficiente». «Ya me las arreglaré. Lo he concertado con la profesora McGonagall». «Pero mira», dijo Ron riendo,
¿Ves la mañana de hoy? A las 9, adivinación y estos moguls. Y Ron se acercó más al horario sin poder creerlo. Mira, artimancia, todo a las 9. Sé que eres muy buena estudiante, Hermione, pero no hay nadie capaz de tanto. ¿Cómo vas a estar en 3 clases a la vez? No seas tonto, dijo Hermione bruscamente. Por supuesto que no voy a estar en 3 clases a la vez. Bueno, entonces, pásame la mermelada, le pidió Hermione. Pero, ¿y a ti qué te importa mi horario? Este es un poco apretado, Ron, dijo Hermione. Ya te he dicho que lo he arreglado todo con la profesora McGonagall. En este momento entró Hagrid en el gran comedor. Llevaba puesto su abrigo largo de piel de topo, y de una de sus enormes manos colgaba un turón muerto que se balanceaba. ¿Va todo bien? Dijo con entusiasmo, deteniéndose camino de la mesa de los profesores. Esta es mi primera clase, inmediatamente después del almuerzo. Me he levantado a las 5 para prepararlo todo. Espero que esté bien. Yo, profesor, francamente, les dirigió una amplia sonrisa y se fue hacia la mesa de los profesores, balanceando el turón. Me pregunto qué había preparado, dijo Ron con curiosidad. El gran comedor se vaciaba a medida que la gente se marchaba a la primera clase. Ron comprobó el horario. Lo mejor será que vayamos ya. Miren, el aula de adivinación está en el último piso de la torre norte. Tardaremos unos 10 minutos en llegar. Terminaron deprisa el desayuno, se despidieron de Fred y George y volvieron a atravesar el gran comedor. Al pasar al lado de la mesa de Slytherin, Malfoy volvió a repetir la pantomima. Las estruendosas carcajadas acompañaron a Harry hasta el vestíbulo. El trayecto hasta la torre norte era largo. Los 2 años que llevaban en Hogwarts no había bastado para conocer todo el castillo, y ni siquiera habían estado nunca en el interior de la torre norte. Tiene que haber un atajo, dijo Ron jadeando, mientras ascendían la séptima larga escalera y salía a un rellano que veía por primera vez, y donde solo había un cuadro grande que representaba únicamente un campo de hierba. Me parece que es por aquí, dijo Hermione echando un vistazo al corredor desierto que había a la derecha. Imposible, dijo Ron. Esto es el sur. Mira por la ventana. Puedes ver una parte del lago. Harry observó el cuadro. Un grueso caballo todo acababa de entrar en el campo y pasía despreocupadamente. Harry estaba acostumbrado a que los cuadros de Hogwarts tuvieran movimiento y a que los personajes se salieran del marco para ir a visitarse unos a otros, pero siempre se había divertido viéndolos. Un momento después, haciendo ruido metálico, entró en el cuadro un caballero rechoncho y bajito, vestido en armadura, persiguiendo al caballo. A juzgar por las manchas de hierba que había en sus rodilleras de hierro, acababa de caerse. Pardiez, gritó viendo a Harry, Ron y Hermione. ¿Quiénes son estos villanos que osan internarse en mis dominios? ¿Acaso se mofan de mi caída? Desenvainad, vallancos. Se asombraron al ver que el pequeño caballero sacaba la espada de la vaina y la blandía con violencia, saltando furiosamente arriba y abajo. Pero la espada era demasiado larga para él. Un movimiento demasiado violento le hizo perder el equilibrio y cayó de bruces en la hierba. ¿Se encuentra usted bien? Le preguntó Harry acercándose al cuadro. Atrás, vil bellaco. Atrás, malandrín. El caballero volvió a empuñar la espada y lo utilizó para incorporarse, pero la hoja se hundió profundamente en el suelo, y aunque tiró de ella con todas sus fuerzas, no pudo sacarla. Finalmente se dejó caer en la hierba y se levantó la visera del casco para limpiarse la cara empapada de sudor. Disculpe, dijo Harry, aprovechando que el caballero estaba exhausto. Estamos buscando la torre norte. ¿Por casualidad usted conoce el camino? ¿Una empresa? La ira del caballero desapareció al instante. Se puso de pie, haciendo un ruido metálico, y exclamó: Vamos, seguidme, queridos amigos, y hallaremos lo que buscamos o pereceremos en el empeño. Volvió a tirar de la espada sin ningún resultado. Intentó, pero no pudo montar en el caballo y exclamó: A pie, pues, bravos caballeros y gentil señorita. Vamos. Y corrió por el lado izquierdo del marco, haciendo un fuerte ruido metálico. Corrieron tras él por el pasillo, siguiendo el sonido de su armadura. De vez en cuando lo localizaban delante de ellos, cruzando en un cuadro. Endurezcan sus corazones. Lo peor está aún por llegar, gritó el caballero, y lo volvieron a ver enfrente de un grupo alarmado de mujeres con merañique, cuyo cuadro colgaba en el muro de una estrecha escalera de caracol.
Jadeando, Harry, Ron y Hermione ascendieron los escalones, mareándose cada vez más hasta que oyeron un murmullo de voces por encima de ellos. Se dieron cuenta de que habían llegado al aula. «Adiós», gritó el caballero asomado la cabeza por el cuadro, unos monjes de aspecto siniestro. «Adiós, compañeros de armas. Si en alguna ocasión necesitan un corazón noble y un temple de acero, llamar a Sir Cadogan». «Sí, lo haremos», murmuró Ron cuando desapareció el caballero. «Si alguna vez necesitamos un chiflado». Subieron los escalones que quedaban y salieron a un rellano diminuto en el que ya guardaba la mayoría de la clase. No había ninguna puerta en el rellano. Ron golpeó a Harry con el codo. Señaló el techo donde había una trampilla circular con una placa de bronce. «Sybil Trelawney, profesora de adivinación», leyó Harry. «¿Cómo vamos a subir allí?» Como en respuesta a su pregunta, la trampilla se abrió de repente, y una escalera plateada descendió hasta los pies de Harry. Todos se quedaron en silencio. «Tú primero», dijo Ron con una sonrisa, y Harry subió por la escalera delante de los demás. Fue a dar al aula de aspecto más extraño que había visto en su vida. No se parecía en nada a un aula. Era algo a medio camino entre un ático y un viejo salón de té. Al menos 20 mesas circulares, redondas y pequeñas se apretujaban dentro del aula, todas rodeadas de sillones, tapizados con tela de colores, y de cojines pequeños y redondos. Todo estaba iluminado con una luz tenue y roja. Había cortinas en todas las ventanas y las numerosas lámparas estaban tapadas con pañoletas rojas. Hacía un calor agobiante, y el fuego ardía en la chimenea bajo una repisa abarrotada de cosas que calentaba una tetera grande de cobre y emanaba una especie de perfume denso. Las estanterías de las paredes circulares estaban llenas de plumas polvorientas, cabos de vela, muchas barajas viejas infinitas, bolas de cristal y una gran cantidad de tazas de té. Ron fue a su lado mientras la clase se iba congelando alrededor entre murmullos. «¿Dónde está la profesora?», preguntó. De repente salió de las sombras una voz suave. «Bienvenidos», dijo. «Es un placer verlos por fin en el mundo físico». La inmediata impresión de Harry fue que se trataba de un insecto grande y brillante. La profesora Trelawney se acercó a la chimenea y vieron que era sumamente delgada. Sus grandes gafas aumentaban varias veces el tamaño de sus ojos y llevaba puestos un chal de gasa con lentejuelas. De su cuello largo y delgado colgaban innumerables collares de cuentas y tenían las manos llenas de anillos y los brazos de pulseras. «Siéntense, niños míos, siéntense», dijo todos encaramorón. Torpemente a los sillones o se hundieron en los cojines. Harry, Ron y Hermione se sentaron a la misma mesa redonda. «Bienvenidos a la clase de adivinación», dijo la profesora Trelawney, que se había sentado en un sillón de orejas delante del fuego. «Soy la profesora Trelawney. Seguramente es la primera vez que me ven. Noto que descender muy a menudo al bullicio del colegio principal nubla mi ojo interior». Nadie dijo nada ante esta extraordinaria declaración. Con movimientos delicados, la profesora Trelawney se puso bien el chal y continuó hablando. «Así que han decidido estudiar adivinación, la más difícil de todas las artes mágicas. Debo advertirles desde el principio de que si no poseen la vista, no podré enseñarles prácticamente nada. Los libros tampoco les ayudarán mucho en este terreno». Al oír estas palabras, Harry y Ron miraron con una sonrisa burlona a Hermione, que parecía asustada al oír que los libros no iban a ser de mucha utilidad en aquella asignatura. Hay numerosos magos y brujas que, aun teniendo una gran habilidad en lo que se refiere a transformación, hechizos y desapariciones súbitas, son incapaces de penetrar en los velados misterios del futuro, continuó la profesora Trelawney, recorriendo las caras nerviosas con sus ojos enormes y brillantes. «Es un don reservado a unos pocos. Dime, muchacho», dijo de repente a Neville, que casi se cayó del cojín. «¿Se encuentra bien tu abuela?» «Creo que sí», dijo Neville tembloroso. «Yo en tu lugar no estaría tan seguro, querido», dijo la profesora Trelawney. El fuego de la chimenea se reflejaba en sus largos pendientes de color esmeralda. Neville tragó saliva. La profesora Trelawney prosiguió plácidamente. «Durante este curso estudiaremos los métodos básicos de adivinación. Dedicaremos el primer trimestre a la lectura de las hojas de té. El segundo nos ocuparemos en quiromancia. A propósito, querida mía», le soltó de pronto a Parvati Patil, «ten cuidado con cierto pelirrojo». Parvati miró con un sobresalto a Ron, que estaba inmediatamente detrás de ella, y alejó su sillón.
Durante el último trimestre, continuó la profesora Trelawney, pasaremos a la bola de cristal si la interpretación de las llamas nos deja tiempo. Por desgracia, un desagradable brote de gripa interrumpirá la clase en febrero. Yo misma perderé la voz. Y en torno a Semana Santa, uno de ustedes nos abandonará para siempre. Un silencio muy tenso siguió a este comentario, pero la profesora Trelawney no pareció notarlo. Querida, añadió dirigiéndose a Lavender Brown, que era quien estaba más cerca de ella y que se hundió contra el respaldo del sillón. ¿Me podrías pasar la tetera grande de plata? Lavender dio un suspiro de alivio y se levantó, cogió una enorme tetera de la estantería y la puso sobre la mesa ante la profesora Trelawney. Gracias, querida. A propósito, eso que temes sucederá el viernes 16 de octubre. Lavender tembló. Ahora quiero que se pongan por parejas. Cojan una taza de la que estarían, vengan a mí y se las llenaré. Luego, siéntense y beban hasta que solo queden los chunchos. Revuelvan entonces los pozos agitando la taza 3 veces con la mano izquierda y pongan luego la taza boca abajo en el plato. Esperen a que haya caído la última gota de té y pasen la taza a su compañero para que la lea. Interpreten los dibujos dejados por los chunchos utilizando la página 5 y 6 de Disipar las nieblas del futuro. Yo pasaré a ayudarles y a darles instrucciones. Ah, querido, asió a Neville por el brazo cuando el muchacho iba a levantarse. Cuando rompas la primera taza, ¿serás tan amable de coger una de las azules? Las de color rosa me gustan mucho. Como es natural, en cuanto Neville hubo alcanzado la balda de las tazas, se oyó el tintineo de la porcelana rota. La profesora Trelawney se dirigió a él rápidamente con una escoba y un recogedor, y le dijo: Una de las azules, querido, si eres tan amable. Gracias. Cuando Harry y Ron llenaron las tazas de té, volvieron a su mesa y se tomaron rápidamente la ardiente infusión. Revolvieron los chunchos como les habían indicado la profesora Trelawney, y después sacaron las tazas y la intercambiasen. Bien, dijo Ron, después de abrir los libros por la página 5 y 6. ¿Qué ves en la mía? Una masa marrón y empapada, respondió Harry. El humor fuertemente perfumado de la habitación lo adormecía y atormentaba. Ensanchen las mentes, querido, y que sus ojos vean más allá de lo terrenal, exclamó la profesora Trelawney, sumida en la penumbra. Harry intentó recobrarse. Bueno, hay una especie de cruz torcida, dijo consultando disipar las nieblas del futuro. Eso significa que vas a pasar penalidades y sufrimientos. Lo siento, pero hay algo que podría ser el sol. Espera, eso significa mucha felicidad, así que vas a sufrir, pero vas a ser muy feliz. Si te interesa mi opinión, tendría que revisarte el ojo interior, dijo Ron, y tuvieron que contener la risa cuando la profesora Trelawney los miró. Ahora me toca a mí. Ron miró con detenimiento la taza de Harry, arrugando la frente a causa del esfuerzo. Hay una mancha en forma de sombrero hongo, dijo. A lo mejor vas a trabajar para el Ministerio de Magia. Giró la taza. Pero por este lado parece más bien como una bellota. ¿Qué es eso? Cotejó su ejemplar de disipar las nieblas del futuro, otro inesperado como caído del cielo. Estupendo, me podrás prestar. Y aquí hay algo, volvió a girar la taza, que parece un animal. Sí, esto es su cabeza. Parece un hipo, no, una oveja. La profesora Trelawney dio media vuelta al oír la carcajada de Harry. Déjame ver, querido, le dijo a Ron en tono recriminatorio, y le quitó la taza de Harry. Todos se quedaron en silencio expectantes. La profesora Trelawney miraba fijamente la taza de té, girándola en sentido contrario a las agujas del reloj. El halcón, querido, tienes un enemigo mortal. Eso lo sabe todo el mundo, dijo Hermione en un susurro alto. La profesora Trelawney la miró fijamente. Todo el mundo sabe lo de Harry y quién usted sabe. Harry y Ron la miraron con una mezcla de asombro y admiración. Nunca había visto hablar así a un profesor. La profesora Trelawney prefirió no contestar. Volvió a bajar sus grandes ojos hacia la taza de Harry y continuó girándola. El garrote. Un ataque. Vaya, no es una taza muy alegre. Creí que era un sombrero hongo, reconoció Ron con vergüenza. La calavera. Peligro en tu camino. Toda la clase escuchaba con atención sin moverse. La profesora Trelawney dio una última vuelta a la taza y se quedó boquiabierta y gritó. Oyeron romperse otra taza. Neville había vuelto a hacer añicos la suya. La profesora Trelawney se dejó caer en el sillón vacío con la mano en el corazón y los ojos cerrados.
Mi querido chico, mi pobre niño. No, es mejor no decir. No, no me preguntes. ¿Qué es, profesora? Dijo inmediatamente Dean Thomas. Todos se habían puesto de pie y rodearon la mesa de Ron, acercándose mucho al sillón de la profesora Trelawney para poder ver la taza de Harry. Querido mío, abrió completamente sus grandes ojos. ¿Tienes el Grimm? ¿El qué? Preguntó Harry. Estaba claro que había otros que tampoco comprendían. Dean Thomas lo miró encogiéndose de hombros, y Lavender Brown estaba anonadada, pero casi todos se llevaron la mano a la boca horrorizados. El Grimm, querido, el Grimm, exclamó la profesora Trelawney, que parecía extrañada de que Harry no hubiera comprendido. El perro gigante y espectral que ronda por los cementerios. Mi querido chico, se trata de un augurio, el peor de los augurios, el augurio de la muerte. El estómago le dio un vuelco a Harry. Aquel perro de la cubierta del libro de augurios de la muerte, en Flourishy Bloods, el perro entre las sombras de la calle Magnolia. Ahora, también Lavender Brown se llevó las manos a la boca. Todos miraron a Harry, todos excepto Hermione, que se había levantado y se habría acercado al respaldo del sillón de la profesora Trelawney. No creo que se parezca a un Grimm, dijo Hermione rotundamente. La profesora Trelawney examinó a Hermione con creciente desagrado. Perdona que te lo diga, querida, pero percibo muy poca aura a tu alrededor, muy poca receptividad a las resonancias del futuro. Seamus Finnegan movía la cabeza de un lado a otro. Parece un Grimm si miras así, decía con los ojos casi cerrados. Pero así parece un burro, añadió inclinándose a la izquierda. Cuando hayan terminado de decidir si voy a morir o no, dijo Harry sorprendiéndose incluso a sí mismo, nadie quería mirarlo. Creo que hemos concluido por hoy, dijo la profesora Trelawney con su voz más leve. Sí, por favor, recojan sus cosas. Silenciosamente los alumnos entregaron las tazas de té a la profesora Trelawney, recogieron los libros y cerraron las mochilas. Incluso Ron evitó los ojos de Harry. Hasta que nos veamos de nuevo, dijo débilmente la profesora Trelawney. Que la buena suerte los acompañe. Ah, querido, señaló a Neville, llegarás tarde a la próxima clase, así que tendrás que trabajar un poco más para recuperar el tiempo perdido. Harry, Ron y Hermione bajaron en silencio la escalera de mano del aula y luego la escalera de caracol, y luego se dirigieron a la clase de transformaciones de la profesora McGonagall. Tardaron tanto en encontrar el aula que, aunque habían salido de clase de adivinación antes de la hora, llegaron con el tiempo justo. Harry eligió un asiento que estaba al final del aula, sintiéndose el centro de atención. El resto de la clase no dejaba de dirigirle miradas furtivas, como si estuviera a punto de caerse muerto. Apenas oía lo que la profesora McGonagall les decía sobre los animagos, brujos que pueden transformarse a voluntad en animales, y no prestaba la menor atención cuando ella se transformó ante los ojos de todos en una gata atrigada con marcas de gafas alrededor de los ojos. ¿Qué les pasa hoy? Preguntó la profesora McGonagall, recuperando la normalidad con un pequeño estallido y mirándolos. No es que tenga importancia, pero es la primera vez que mi transformación no consigue arrancar un aplauso de la clase. Todos se voltearon a mirar a Harry, pero nadie dijo nada. Hermione levantó la mano. Por favor, profesora. Acabamos de salir de nuestra primera clase de adivinación y hemos estado leyendo las hojas de té y... Ah, claro, exclamó la profesora McGonagall, frunciendo el entrecejo de repente. No tiene que decir nada más, señorita Granger. Díganme, ¿quién de ustedes morirá este año? Todos la miraron fijamente. Yo, respondió por fin Harry. Ya veo, dijo la profesora McGonagall clavando en Harry sus ojos brillantes y redondos como canicas. Pues tendrías que saber, Potter, que Sybil Trelawney, desde que llegó a este colegio, predice la muerte de un alumno cada año. Ninguno ha muerto todavía. Ver augurios de muerte es su forma favorita de dar la bienvenida a una nueva premonición de alumnos. Si no fuera porque nunca habló mal de mis colegas. La profesora McGonagall se detuvo en mitad de la frase, y los alumnos vieron que su nariz se había puesto blanca. Prosiguió con más calma. La adivinación es una de las ramas más imprecisas de la magia. No les ocultaré que la adivinación me hace perder la paciencia. Los verdaderos videntes son muy escasos, y la profesora Trelawney volvió a detenerse y añadió en tono práctico. Me parece que tienes una salud estupenda, Potter, así que me disculparás que no te perdone hoy las tareas de mañana. Te aseguro que si te mueres no necesitarás entregarlas. Hermione se echó a reír. Harry se sintió un poco mejor. Lejos del aula tenue e iluminada por una luz roja y del perfume agobiante, era más difícil aterrorizarse por unas cuantas hojas de té. Sin embargo, no todo el mundo estaba convencido.
Ron seguía preocupado, y Lavander susurró, pero ¿y la taza de Neville? Cuando terminó la clase de transformaciones, se unieron a la multitud que se dirigía bulliciosamente al gran comedor para el almuerzo. Ánimo, Ron, dijo Hermione empujando hacia él una bandeja de estofado. Ya has oído a la profesora McGonagall. Ron se sirvió estofado con una cuchara y cogió su tenedor, pero no empezó a comer. Harry, dijo en voz baja y grave, tú no has visto en ningún sitio un perro negro y grande, ¿verdad? Sí lo he visto, dijo Harry. Lo vi la noche que abandoné la casa de los Dursley. Ron dejó caer el tenedor que hizo mucho ruido. Probablemente era un perro callejero, dijo Hermione muy tranquila. Ron miró a Hermione como si se hubiera vuelto loca. Hermione, si Harry ha visto un Grim, eso es terrible, aseguró. Mi tío Billus vio uno y murió 24 horas más tarde. ¿Casualidad? Agrulló Hermione sin darle importancia, sirviéndose jugo de calabaza. No sabes lo que dices, dijo Ron empezando a enfadarse. Los Grimms ponen los pelos de punta a la mayoría de los brujos. Ahí tienes la prueba, dijo Hermione en tono de superioridad. Ven al Grimm y se mueren de miedo. El Grimm no es un augurio, es la causa de muerte. Y Harry todavía está con nosotros porque no es tan tonto como para ver uno y pensar, me voy al otro barrio. Ron movió los labios sin pronunciar nada, para que Hermione comprendiera sin que Harry se enterara. Hermione abrió la mochila, sacó su libro de artimancia y la apoyó abierto en la jarra de jugo. Creo que la adivinación es algo muy impreciso, dijo buscando una página. Si quieres saber mi opinión, creo que hay que hacer muchas conjeturas. No había nada de impreciso en el Grim que se dibujó en la taza, dijo Ron acalorado. No estás tan seguro de eso cuando le decías a Harry que se trataba de una oveja, repuso Hermione con serenidad. La profesora Trelawney ha dicho que no tenías aura adecuada para la adivinación. Lo que pasa es que no te gusta no ser la primera de la clase. Acababa de poner el dedo en la llaga. Hermione golpeó la mesa con el libro con tanta fuerza que salpicó carne y zanahoria por todos lados. Si ser buena en adivinación significa que tengo que hacer como que veo augurios de muerte en los pozos de té, no estoy segura de que vaya a seguir estudiando mucho tiempo esa asignatura. Esa clase fue una porquería comparada con la de artimancia. Cogió la mochila y se fue sin despedirse. Ron la siguió con la vista, frunciendo el entrecejo. Pero, ¿de qué habla? Todavía no ha asistido a ninguna clase de artimancia. A Harry le encantó salir del castillo después del almuerzo. La lluvia del día anterior había terminado el cielo, era de un gris pálido y la hierba estaba mullida y húmeda bajo sus pies. Cuando se pusieron en camino hacia su primera clase de cuidado de criaturas mágicas, Ron y Hermione no se dirigían la palabra. Harry caminaba a su lado en silencio, mientras descendían por el césped hacia la cabaña de Hagrid, en el límite del bosque prohibido. Solo cuando vio delante tres espaldas que le resultaban muy familiares, se dio cuenta de que debían compartir aquellas clases con los de Slytherin. Malfoy decía algo anímicamente a Crabbe y a Goyle, que se reían a carcajadas. Harry creía saber de qué hablaban. Hagrid aguardaba a sus alumnos en la puerta de la cabaña. Estaba impaciente para empezar, cubierto con su abrigo de piel de topo y con Fang, el perro jabalinero, a sus pies. Vamos, apúrense, gritó a medida que se aproximaban sus alumnos. Hoy tengo algo especial para ustedes. Una gran lección. ¿Ya está todo el mundo? Bien, síganme. Durante un desagradable instante, Harry temió que Hagrid los condujera al bosque. Harry había vivido aquel lugar experiencias tan desagradables que nunca podría olvidarlas. Sin embargo, Hagrid anduvo por el límite de los árboles, y 5 minutos después se hallaron ante un prado donde no había nada. Acérquense, todos a la cerca, gritó. Asegúrense que tienen buena visión. Lo primero que tienen que hacer es abrir los libros. ¿De qué modo? Dijo la voz fría arrastrada de Draco Malfoy. ¿Qué? Dijo Hagrid. ¿De qué modo abrimos los libros? Repitió Malfoy. Sacó su ejemplar de El monstruo de los libros de los monstruos, que había atado con una cuerda. Otros lo imitaron. Unos como Harry habían atado el libro con un cinturón, otros lo habían metido muy apretado en la mochila o lo habían sujetado con pinzas. ¿Nadie ha sido capaz de abrir el libro? Preguntó Hagrid decepcionado. La clase entera negó con la cabeza. Tienen que acariciarlo, dijo Hagrid como si fuera lo más obvio del mundo. Miren, cogió el ejemplar de Hermione y desprendió la cinta adhesiva mágica que lo sujetaba. El libro intentó morderlo, pero Hagrid le pasó por el lomo su enorme dedo índice, y el libro se estremeció, que abrió y quedó tranquilo en su mano.
¡Qué tontos hemos sido todos!, dijo Malfoy despectivamente. Teníamos que acariciarlo. ¿Cómo no se nos ocurrió? Yo pensé que les haría gracia, le dijo Hagrid a Hermione dudativo. Ah, qué gracia nos hace, dijo Malfoy. Realmente ingenioso. Hacernos comprar libros que quieren comernos las manos. Cierra la boca, Malfoy, le dijo Harry en voz baja. Hagrid se había quedado algo triste, y Harry quería que su primera clase fuera un éxito. Bien, pues, dijo Hagrid, que parecía haber perdido el hilo. Así que, ya tienen los libros, y ahora les hacen falta las criaturas mágicas. Sí, así que iré por ellas. Esperen un momento. Se alejó de ellos, penetró en el bosque y se perdió la vista. Dios mío, este lugar está en decadencia, dijo Malfoy en voz alta. Esta clase de idiotas, a mi padre le dará un patatús cuando se lo cuente. Cierra la boca, Malfoy, repitió Harry. Cuidado, Potter, hay un dementor detrás de ti. Gritó Lavender Brown, señalando hacia otra parte del prado. Trotando en dirección a ellos se acercaba una docena de criaturas, las más extrañas que Harry había visto en su vida. Tenía el cuerpo, las patas traseras y la cola de caballo, pero las patas delanteras, las alas y la cabeza de águila gigante. El pico era de color del acero y los ojos de un naranja brillante. Las garras de las patas delanteras eran de 15 centímetros cada una y parecían armas mortales. Cada bestia llevaba alrededor del cuello un collar de cuero grueso, atado a una larga cadena. Hagrid sostenía en sus grandes manos el extremo de todas las cadenas. Se acercaba corriendo por el prado, detrás de las criaturas. Vayan para allá, les gritaba sacudiendo las cadenas y forzando a las bestias a ir hacia la cerca donde estaban los alumnos. Todos se echaron un poco hacia atrás cuando Hagrid llegó donde estaban ellos y alto los animales a la cerca. Hipogrifos, gritó Hagrid, alegremente haciendo a sus alumnos una señal con la mano. ¿No son hermosos? Harry pudo comprender que Harry los llamara hermosos. En cuanto uno se recuperaba del susto que producía ver algo que era mitad pájaro y mitad caballo, podía empezar a apreciar el brillo externo del animal, que cambiaba paulatinamente de la pluma al pelo. Todos tenían colores diferentes: gris, fuerte, bronce, ruano, rosáceo, castaño brillante y negro tinta. Vamos, dijo Hagrid frotándose las manos y sonriéndoles. Si quieren acercarse un poco. Nadie parecía quererse acercar. Harry, Ron y Hermione, sin embargo, se aproximaron con cautela a la cerca. Los primeros que tienen que saber de los hipogrifos es que son orgullosos, dijo Hagrid. Se molestan con mucha facilidad. Nunca ofendan a uno, porque podría ser lo último que hicieran. Malfoy, Crabbe y Goyle no escuchaban, hablaban en voz baja, y Harry tuvo la desagradable sensación de que estaban tramando la mejor manera de importunar. Tienen que esperar siempre a que el hipogrifo haga el primer movimiento, continuó Hagrid. Es educado, ¿se dan cuenta? Van hacia él, se inclinan y esperan. Si él responde con una inclinación, querrá decir que les permite tocarlo. Si no hace la inclinación, entonces es mejor que se alejen de él enseguida, porque puede hacer mucho daño con sus garras. Bien, ¿quién quiere ser el primero? Como respuesta, la mayoría de la clase se alejó aún más. Incluso Harry, Ron y Hermione recelaban. Los hipogrifos sacudían sus feroces cabezas y desplegaban sus poderosas alas. Parecía que no les gustaba estar atados. ¿Nadie? Preguntó Harry con voz suplicante. Yo, se ofreció Harry. Detrás de él se oyó un jadeo y Lavander y Parvati susurraron. No, Harry, acuérdate de las hojas de té. Harry no hizo caso y saltó cerca. Buen chico, Harry, gritó Hagrid. Veamos cómo te llevas con Buckbeak. Soltó la cadena, separó al hipogrifo gris de sus compañeros y le desprendió el collar de cuero. Los alumnos, al otro lado de la cerca, contenían la respiración. Malfoy entornaba los ojos con malicia. Tranquilo ahora, Harry, dijo Hagrid en voz baja. Primero, míralo a los ojos. Procura no parpadear. Los hipogrifos no confían en ti si parpadeas demasiado. A Harry empezaron a irritársele los ojos, pero no los cerró. Buckbeak había vuelto la cabeza grande y afilada y miraba a Harry fijamente con un ojo terrible de color naranja. Eso es, dijo Hagrid. Eso es, Harry. Ahora inclina la cabeza. A Harry no le hacía gracia presentarle la nuca a Buckbeak, pero hizo lo que Hagrid le decía. Se inclinó brevemente y levantó la mirada. El hipogrifo seguía mirando fijamente y con altivez. No se movió. Ah, dijo Hagrid preocupado. Bien, vete hacia atrás, tranquilo, despacio.
Pero entonces, ante la sorpresa de Harry, el hipogrifo dobló las arrugas rodillas delanteras y se inclinó profundamente. Bien hecho, Harry, dijo Hagrid eufórico. Bien, puedes tocarle. Dale unas palmadas en el pico, vamos. Pensando que habría preferido como premio poderse ir, Harry se acercó al hipogrifo lentamente y alargó el brazo. Le dio unas palmadas en el pico, y el hipogrifo cerró los ojos para dar a entender que le gustaba. La clase rompió en aplausos, todos excepto Malfoy, Crabbe y Goyle, que parecían muy decepcionados. Bien, Harry, dijo Hagrid. Creo que el hipogrifo dejará que lo montaras. Aquello era más de lo que Harry había esperado. Estaba acostumbrado a la escoba, pero no estaba seguro de que un hipogrifo se le pareciera. Súbete ahí, detrás del nacimiento de las alas, dijo Hagrid, y procura no arrancarle ninguna pluma porque no le gustará. Harry puso el pie sobre el ala de Buckbeak y se subió en el lomo. Buckbeak se levantó. Harry no sabía dónde debía agarrarse. Delante de él todos estaban cubiertos de plumas. Vamos, gritó Hagrid dándole una palmada al hipogrifo en los cuartos traseros. A cada lado de Harry, sin previo aviso, se abrieron unas alas de más de 3 metros de longitud. Apenas le dio tiempo a agarrarse del cuello del hipogrifo, antes de remontar el vuelo. No tenía ningún parecido con una escoba, y Harry tuvo muy claro cuál prefería. Muy incómodamente para él, las alas del hipogrifo batían debajo de sus piernas. Sus dedos resbalaban en las brillantes plumas y no se atrevía a asirse con más fuerza. En vez del movimiento suave de su Nimbus 2000, sentía el zarandeo hacia atrás y hacia adelante, porque los cuatro traseros del hipogrifo se movían con las alas. Buckbeak sobrevoló el prado y descendió. Era lo que Harry había temido. Se echó hacia atrás conforme el hipogrifo se inclinaba hacia abajo. Le dio la impresión de que iba a resbalar por el pico. Luego sintió un fuerte golpe al aterrizar el animal con sus 4 patas revueltas y se las arregló para sujetarse y volver a incorporarse. Muy bien, Harry, dijo Hagrid, mientras lo vitoreaban todos menos Malfoy, Crabbe y Goyle. Bueno, ¿quién más quiere probar? Envalentonados por el éxito de Harry, los demás saltaron al prado con cautela. Hagrid desató uno por uno a los hipogrifos, y al cabo de poco rato los alumnos hacían tímidas reverencias por todo el prado. Neville retrocedió corriendo en varias ocasiones, porque su hipogrifo no parecía querer doblar las rodillas. Ron y Hermione practicaban con el de color castaño, mientras Harry observaba. Malfoy, Crabbe y Goyle habían escogido a Buckbeak. Había inclinado la cabeza ante Malfoy, que le daba palmaditas en el pico con expresión desdeñosa. Esto es muy fácil, dijo Malfoy arrastrando las sílabas, y con voz lo bastante alta para que Harry lo oyera. Tenía que ser fácil si Potter ha sido capaz. ¿Cierto que no eres peligroso? Le dijo el hipogrifo. ¿Lo eres, bestia asquerosa? Sucedió en un destello de garras de acero. Malfoy emitió un grito agudísimo, y un instante después, Hagrid se esforzaba por volver a ponerle el collar a Buckbeak, que quería alcanzar a un Malfoy que yacía encogido en la hierba, y con sangre en la ropa. Me muero, gritó Malfoy mientras cundía el pánico. Me muero, miren, me ha matado. No te estás muriendo, le dijo Hagrid, que se había puesto muy pálido. Que alguien me ayude, tengo que sacarlo de aquí. Hermione se apresuró a abrir la puerta de la cerca mientras Hagrid levantaba con facilidad a Malfoy. Mientras desinflaban, Harry vio que en el brazo de Malfoy había una herida larga y profunda. La sangre salpicaba la hierba, y Hagrid corría con el par la pendiente hacia el castillo. Los demás alumnos lo seguían temblorosos, y más despacio. Todos los de Slytherin echaban la culpa a Hagrid. Deberían despedirlo, inmediatamente, exclamó Pansy Parkinson, con lágrimas en los ojos. La culpa fue de Malfoy, lo defendió Dean Thomas. Crabbe y Goyle flexionaron los muslos amenazadores. Subieron los escalones de piedra hasta que el desierto vestíbulo. Voy a ver si se encuentra bien, dijo Pansy. Y lo vieron subir corriendo por la escalera de mármol. Los de Slytherin se alejaron hacia su sala común subterránea, sin dejar de murmurar contra Hagrid. Harry, Ron y Hermione continuaron subiendo las escaleras hasta la torre de Gryffindor. ¿Crees que se pondrá bien? Dijo Hermione asustada. Por supuesto que sí. La señora Pomfrey puede curar heridas en menos de un segundo. Dijo Harry que había sufrido heridas mucho peores y la enfermera se las había curado con magia. Es lamentable que esto haya pasado en su primera clase. De Hagrid, ¿no les parece? Comentó Ron preocupado. Es muy típico de Malfoy eso de complicar las cosas. Fueron de los primeros en llegar al gran comedor para la cena. Esperaba encontrar allí a Hagrid, pero no estaba. ¿No lo habrán despedido, verdad? Preguntó Hermione con preocupación, sin probar su torta de filete y riñones.
Más vale que no, le respondió Ron, que tampoco probaba bocado. Harry observaba la mesa de Slytherin. Un grupo apretado y numeroso en el que figuraban Crabbe y Goyle estaban sumidos en una conversación secreta. Harry estaba seguro de que preparaban su propia versión del percance, sufrido por Malfoy. Bueno, no puede decir que el primer día de clase no haya sido interesante, dijo Ron con tristeza. Después de la cena, subieron a la sala común de Gryffindor, que estaba llena de gente, y trataron de hacer las tareas que le había mandado a la profesora McGonagall, pero se interrumpían cada tanto para mirar por la ventana de la torre. Hay luz en la ventana de Hagrid, dijo Harry de repente. Ron miró el reloj. Si nos diéramos prisa, podríamos bajar a verlo. Todavía es temprano. No sé, respondió Hermione despacio, y Harry vio que lo miraba a él. Tengo permiso para pasear por los terrenos del colegio, aclaró. Sirius Black no habría podido burlar a los dementores, ¿verdad? Recogieron sus cosas y salieron por el agujero del cuadro, contentos de no encontrar a nadie en el camino hacia la puerta principal, porque no estaba muy seguro de que pudieran salir. La hierba estaba todavía húmeda y parecía casi negra en aquellos momentos en el que el sol se ponía. Al llegar a la cabaña de Hagrid, llamaron a la puerta, y una voz le contestó. Adelante, entren. Hagrid estaba sentado en mangas de camisa ante la mesa de madera limpia. Fang, su perro jabalinero, tenía la cabeza en el regazo del guardabosques. Les bastó echar un vistazo para darse cuenta de que Hagrid había estado bebiendo. Delante de él tenía una jarra de peltre, casi tan grande como un caldero, y parecía que le costaba trabajo enfocar bien las cosas. Supongo que es un récord, dijo apesumbradamente al reconocerlos. Me imagino que soy el primer profesor que ha durado solo un día. No te habrán despedido, Hagrid, exclamó Hermione. Todavía no, respondió Hagrid con tristeza, tomando un trago largo del contenido de la jarra. Pero es solo cuestión de tiempo, ¿verdad? Después de lo de Malfoy. ¿Cómo se encuentra Malfoy? Preguntó Ron cuando se sentaron. No habrá sido nada serio, supongo. La señora Pomfrey lo ha curado lo mejor que ha podido, dijo Hagrid con abatimiento. Pero él sigue diciendo que le hace un daño terrible. Está cubierto de vendas, gime. Todo es cuento, dijo Harry. La señora Pomfrey es capaz de curar cualquier cosa. El año pasado hizo que me volvieran a crecer la mitad del esqueleto. Es propio de Malfoy sacar todo el provecho posible. El consejo escolar está informado, por supuesto, dijo Hagrid. Piensan que empecé muy fuerte. Debería haber dejado los hipogrifos para más tarde. Tenía que haber empezado con los guarzajos o con los sumat. Creía que sería un buen comienzo. Ha sido culpa mía. Toda la culpa es de Malfoy, Hagrid, dijo Hermione con seriedad. Somos testigos, dijo Harry. Dijiste que los hipogrifos atacan a los que los ofenden. Si Malfoy no prestó atención, el problema es suyo. Le diremos a Dumbledore lo que de verdad sucedió. Sí, Hagrid, no te preocupes, te apoyaremos, confirmó Ron. De los arrugados rabillos del ojo de Hagrid, negros como cucarachas, se escaparon unas lágrimas. Atrajo a Ron y a Harry así y los estrechó en un abrazo tan fuerte que pudo haberles roto algún hueso. Creo que ya has bebido bastante, Hagrid, dijo Hermione con firmeza. Cogió la jarra de la mesa y salió a vaciarla. Sí, puede que tenga razón, dijo Hagrid, soltando a Harry y a Ron que se separaron de él frotándose las costillas. Hagrid se levantó de la silla y siguió a Hermione en el exterior con paso inseguro. ¿Oyeron un ruidoso chapoteo? ¿Qué ha hecho? Dijo Harry asustado cuando Hermione volvió a entrar en la jarra vacía. Meter la cabeza en el barril de agua, dijo Hermione guardando la jarra. Hagrid regresó con la barba y los largos pelos chorreando y secándose los ojos. Mejor así, dijo, sacudiendo la cabeza como un perro y salpicando a todos. Han sido muy amables por venir a verme. Yo, la verdad. Hagrid se paró en seco mirando a Harry, como si acabara de darse cuenta de que estaba allí. ¿Qué crees que haces aquí? Bramó, y tan de repente que dieron un salto en el aire. No pude salir después de anocheciendo, y ustedes dos lo dejan. Hagrid se acercó a Harry con paso firme, lo cogió del brazo y lo llevó hasta la puerta. Vamos, dijo Hagrid enfadado. Los voy a acompañar a los tres al colegio, y que no los vuelva a coger viniendo a verme a estas horas. No valgo la pena.